Solía pensar que tenía que hacer más, pensar más, arreglar más, visualizar con más fuerza, alinearme perfectamente, como si el universo fuera una especie de prueba que debía aprobar con respuestas perfectas y tareas de alta vibración. Pensaba que manifestar significaba rendir, una especie de esfuerzo metafísico, pero la verdad es que simplemente lo estaba haciendo más difícil de lo necesario. Y tú también. No porque estés equivocada, sino porque te enseñaron a ganarte lo que ya es tuyo. Te enseñaron que recibir requiere esfuerzo, que convertirse en algo necesita una batalla, que si no se siente difícil, es que no está funcionando. Pero la realidad, la verdadera creación, se mueve en silencio, en suavidad, en espacios que apenas notamos, porque no gritan, susurran. Has estado esforzándote tanto en hacerlo realidad, que olvidaste cómo dejar que suceda. Y esa diferencia, aunque sutil, lo es todo. Es la diferencia entre luchar contra el océano y convertirte en la corriente, entre apretar la mandíbula y exhalar por completo, entre perseguir y permitir. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y lo que eres no es una lista de verificación. La señal que envías a la vida no son tus palabras ni tu fuerza de voluntad. Es tu regulación, tu coherencia, tu base encarnada. Tu sistema nervioso habla más fuerte que tus afirmaciones. Tu estado de ser es la vibración. Y mientras más intentas manipular los resultados, más afirmas que no confías en la señal que estás enviando. Cuanto más persigues, más anclas la carencia. Pero aquí está el milagro. En el momento en que dejas de intentarlo con tanta fuerza, empiezas a estar disponible. En el momento en que sueltas, el campo se abre. Porque el cuántico no responde al esfuerzo, responde a la esencia, a la verdad sentida y vivida de quien crees ser. Y si crees que eres alguien que debe demostrar, perfeccionar, empujar, entonces en esa línea de tiempo te quedarás, no porque hayas fallado, sino porque olvidaste sentirte segura en tu ser. Todo lo que estás llamando, amor, paz, abundancia, propósito, ya existe, no en algún día, ahora. Pero no puedes encontrarte con ello a través de la fuerza, solo a través de la frecuencia, solo convirtiéndote en la versión de ti que no necesita intentarlo. La que recuerda, la flor florece no por esforzarse, sino por rendirse a la luz. Esto no es pasividad, esto es poder. Los seres más magnéticos no son los que más hacen, son los que irradian coherencia, los que han regulado su mundo interno tan profundamente que el externo debe reordenarse para coincidir. Los que se sienten en casa en su propia piel, de modo que la vida se convierte en una extensión de ese regreso al hogar. Entonces, si has estado girando, forzando, dudando, analizando, detente. Ahora mismo, coloca tu mano sobre tu corazón. Respira. Eso es todo. Ya estás en el campo. Ya estás conectada. Ya estás siendo. Aquí es donde la realidad se dobla. No a través del esfuerzo, sino a través de la esencia. Hay un momento, justo antes de quedarte dormida, cuando tu cuerpo se ablanda, tu mente suelta, tu respiración se profundiza. Ese espacio intermedio, no del todo despierta, no del todo ausente, es donde vive lo cuántico. Es donde las líneas de tiempo cambian sin sonido, donde el futuro se pliega en el ahora. Y cuanto más aprendes a vivir desde ese espacio, esa alerta relajada, más la vida empieza a moldearse alrededor de tu quietud interior. La mayoría de las personas se pierde esto. Están demasiado ocupadas intentando ganarse lo cuántico, dominar sus pensamientos, controlar sus emociones, forzar sus deseos en una especie de hoja de cálculo cósmica. Pero así no funciona la frecuencia. Así no escucha el campo. El campo no responde a tu esfuerzo. Responde a tu señal eléctrica, tu coherencia, tu congruencia, tu verdad encarnada. Responde a si tu cuerpo cree la historia que tu boca está contando, a si tu corazón está lo suficientemente abierto para recibir lo que tu mente está visualizando. Así has hecho las paces con el ahora, no como estrategia para conseguir algo después, sino como rendición a la seguridad aquí mismo. No puedes mentirle al campo. Sabe cuándo estás fingiendo. Sabe cuándo tu sistema nervioso aún está en modo de supervivencia. Sabe cuándo estás pidiendo abundancia pero preparándote para la pérdida. Por eso esforzarse tanto nunca funciona.
Porque el esfuerzo es una señal de separación, es una frecuencia de carencia. Dice, todavía no tengo esto, todavía no confío, todavía no creo que ya lo soy. Y entonces el campo refleja esa señal, no para castigarte, sino para reflejarte, no para bloquearte, sino para despertarte. Y cuando dejas de intentarlo, cuando te conectas, respiras profundo y te anclas en la presencia, colapsas el tiempo, creas una alineación sentida y te vuelves innegable para el universo, no por tu esfuerzo, sino por tu encarnación. Ahí es cuando las cosas empiezan a aparecer rápido, como de la nada, sincronías, llamadas, oportunidades. Esa sensación de ¿cómo pasó esto tan fácilmente? Pasó porque finalmente dejaste de discutir con lo que ya quiere alcanzarte. Finalmente recordaste que la señal no está en tus palabras, está en tu andar, en la forma en que te despiertas por la mañana y dejas caer los hombros, en la forma en que tomas tu café como si ya vivieras esa vida, en la forma en que dejas de negociar tu valor con el mundo y comienzas a convertirte en un diapasón para tu verdad. El esfuerzo te mantiene en resistencia. El ser te devuelve a la resonancia. Y la resonancia dobla la realidad, porque no empuja, pulsa, zumba, resuena en cada rincón del campo, diciendo, esto es lo que soy, esto es para lo que estoy lista, esta es la nueva verdad desde la que vivo, no porque ya esté aquí, sino porque yo ya lo soy. No manifiestas desde la necesidad, manifiestas desde el conocimiento. Y el conocimiento es una frecuencia, no un pensamiento. Es la confianza silenciosa en tus células, la relajación en tu mandíbula, la confianza de que no llegas tarde, no estás incompleta, no estás rota, solo recordando, solo realineándote, solo regresando a la versión de ti que nunca estuvo separada desde el principio. Recuerdo una mañana en la que nada había cambiado externamente, ningún gran avance, ninguna prueba externa, y, sin embargo, algo en mí había cambiado. Estaba en la ducha y sentí una calma profunda, inexplicable, no porque por fin lo hubiera entendido todo, sino porque por fin había dejado de intentar entenderlo todo. Dejé que el agua me golpeara la espalda como una bendición. Exhalé, y en ese momento supe, ya no estaba persiguiendo, estaba convirtiéndome. Ese es el verdadero punto de inflexión. No cuando tus deseos llegan, sino cuando tu identidad ya no necesita perseguirlos. Cuando tu cuerpo deja de estar en guardia, cuando tu energía comienza a suavizarse. Ese es el momento en que el futuro colapsa en el ahora, no con fuegos artificiales, sino con la tranquila confianza de la coherencia. Te han dicho que sigas trabajando en tu mentalidad, en tus pensamientos, en tus afirmaciones, pero la verdad es que el pensamiento por sí solo no cambia las líneas de tiempo. Lo hace el cuerpo, lo hace la respiración, lo hace la vibración debajo de las palabras. Eso es lo que el universo lee, y esa vibración se establece por el nivel de seguridad que sientes en tu sistema. Sin seguridad, no hay señal. Sin regulación, no hay recepción. Así que la verdadera pregunta no es ¿cómo puedo manifestar más rápido? La pregunta es ¿cómo puedo sentirme segura siendo quien ya soy? ¿Cómo puedo vivir desde la frecuencia de ya soy completa, ya soy elegida, ya estoy alineada? Porque cuando te sientes segura en tu ahora, el futuro llega sin resistencia. No llega porque lo forzaste, llega porque lo igualaste. Imagina por un momento que tus deseos no están fuera de ti, están orbitándote, esperando la resonancia adecuada. Y en el momento en que tu frecuencia se convierte en una coincidencia, aterrizan, no porque hiciste más, sino porque recordaste más verdad, más confianza, más de la versión de ti que no actúa para recibir, que no pospone el amor hasta estar perfecta, que no retiene la alegría hasta que esté justificada. Esa versión de ti es el verdadero imán, no la que intenta hacerlo todo bien, sino la que está dispuesta a ser real, con su sistema nervioso, con su energía, con su seguridad interna. Porque cuando tu mundo interior es coherente, tu mundo exterior se vuelve obediente. La realidad no se dobla a tu fuerza, sino a tu frecuencia. Por eso la rendición no es debilidad, es comando cuántico. Cuando sueltas el control, sueltas el ruido.
Cuando dejas de microgestionar el cómo, amplificas el ahora. Y el ahora es el único portal. No es después, no es más tarde. Es aquí, en la respiración, en la pausa, en la forma en que eliges sentirte antes de la evidencia. Esa es la frecuencia que da forma al campo. Así que hoy, en lugar de preguntar, ¿qué más debería hacer?, pregunta, ¿en qué energía necesito estar? ¿Qué encarnación haría esto inevitable? Y luego, siéntela, vívela. Sé eso, no para probar algo, sino para recordarlo todo. No necesitas hacer más. Necesitas ser más de lo que ya eres. Una señal, un portal, una coincidencia vibracional. Deja de intentarlo. Comienza a ser. Hay un mito que cargamos, que hacer es más seguro que ser, que la acción nos protege del dolor de la incertidumbre, que si simplemente seguimos moviéndonos, arreglando, avanzando, no tendremos que sentarnos en la incomodidad de lo desconocido. Pero la verdad es que el ser es donde lo cuántico se reordena. La quietud no es estancamiento, es señal. Y cuando tu quietud es coherente, se convierte en un mandato. Por eso tantas personas giran en la frustración. Siguen todos los pasos correctos, cumplen todos los rituales, dicen todas las palabras adecuadas, pero su energía es frenética, su cuerpo está tenso, su corazón está cerrado. Están tratando de ser magnéticas mientras se sienten inseguras, tratando de manifestar milagros mientras se preparan para la decepción. Y el campo escucha, no a sus labios, sino a su sistema nervioso, a su preparación. La preparación no es una estrategia, es un estado, y no puedes fingirlo. O te sientes segura en tu transformación, o no. O caminas como si ya estuviera hecho, o aún estás tratando de convencerte. Y cuando estás tratando de convencerte, estás contradiciendo. Estás diciendo, quiero esto, pero aún no creo que pueda tenerlo. Lo visualizo, pero aún temo que no sea real. Y esa incoherencia envía señales confusas, retrasa la llegada. No porque estés rota, sino porque el campo responde a la claridad, a la congruencia. Entonces, ¿y si el trabajo no se trata de esforzarse más? ¿Y si el verdadero trabajo es ablandarse más profundamente? ¿Y si se trata de regularse hasta que recibir se sienta seguro? Hasta que la paz se sienta familiar? Hasta que el amor no se sienta como una amenaza, sino como un regreso a casa. Ahí es cuando tu frecuencia se vuelve limpia. Ahí es cuando tu energía se vuelve acogedora, no desesperada, no performativa, solo clara. La verdad es que nada cambia afuera hasta que tú cambias por dentro. Y ese cambio nunca se trata de más esfuerzo. Se trata de menos resistencia, menos fingir, menos esperar a que la vida te demuestre algo antes de decidir sentirlo. Cuando dejas de esperar, el campo deja de retener, porque nunca estuvo reteniendo. Estaba reflejando tu creencia en la espera. He visto a personas intentar manifestar amor mientras se abandonaban a sí mismas, dinero mientras resentían su propio valor, éxito mientras temían ser vistas. Y todo eso solo refuerza la señal de aún no, porque lo cuántico no te da lo que suplicas, te da lo que tu línea base permite, lo que tu encarnación transmite. Entonces, ¿cómo cambias esa línea base? No por la fuerza, sino por la presencia, convirtiéndote en la versión de ti que ya no negocia con el campo, que ya no suplica, que simplemente se presenta en su conocimiento, en su respiración, en su frecuencia arraigada. Ese es el portal. Esa es la vibración donde la vida comienza a encontrarte a mitad de camino. Y no necesitas saber cómo, no necesitas saber cuándo. Solo necesitas seguir ablandándote hacia la versión de ti que sabe que ya es suyo. No tienes que sostenerlo todo. Solo tienes que sostenerte a ti misma, suavemente, por completo, sin disculpas. Ese es el inicio del flujo cuántico. No más hacer, más recordar. El universo no habla en líneas de tiempo, habla en tonos. Y el tono que mantienes, en tu pecho, en tu respiración, en tu yo sutil, es lo que orquesta los movimientos de la materia. No se trata de convencer al mundo de tu valor. Se trata de convertirte en una frecuencia tan innegable que el mundo no tenga más remedio que reflejarla. Pero aquí es donde la mayoría se pierde. Intentan manipular el espejo. Se paran frente a la realidad, rogando que el reflejo cambie,
mientras su propia energía permanece atrapada en la duda, el miedo, la demora. Dicen, cuando lo vea, lo creeré. Pero el campo dice, cuando lo creas, lo verás. El reflejo no se mueve hasta que tú lo haces. Y moverse no significa hacer más, significa volverse diferente. No interpretar una nueva historia, sino encarnar una nueva verdad. Caminarla, sentirla. Dejar que aterrice en tu sistema nervioso tan plenamente que tu frecuencia cambie sin esfuerzo, como un diapasón que no intenta vibrar. Simplemente lo hace. Resuena porque fue hecho para eso. Y tú también fuiste hecha para eso. No estás destinada a esforzarte para siempre. Estás diseñada para recordar, para sintonizar, para regresar a la claridad de tu propia señal. Pero no puedes acceder a esa claridad si aún estás discutiendo con el ahora, aún esperando que la vida te dé permiso para sentirte completa, aún externalizando tu sensación de llegada a algún evento futuro. La ironía es que, en el momento en que dejas de esperarlo, empieza a esperarte a ti. En el momento en que dejas de perseguir, te vuelves digna de ser perseguida, porque tu energía se vuelve estable, limpia, innegable. Ya no estás filtrando tu señal entre la fantasía o el miedo, estás viviéndola aquí. Ya no estás fragmentada entre el deseo y la incredulidad. Has elegido creer, no por la prueba, sino porque es más seguro creer que permanecer en la espera. Eso es lo que realmente significa alineación. No pensamientos perfectos ni positividad constante, sino seguridad en el sistema nervioso, verdad encarnada, coherencia emocional. Significa que tu mundo interior no está en guerra con tu visión exterior. Significa que has regulado las partes de ti que solían entrar en pánico y ahora confían, se ablandan, permiten. Y cuando tu sistema permite, tu línea de tiempo se acelera. No porque el campo se vuelva de repente más generoso, sino porque tú te has vuelto más disponible. Disponible para recibir, disponible para dejar que sea fácil, disponible para dejar que llegue rápido, para permitir que aterrice sin culpa ni resistencia, para dejar que tu nueva realidad se sienta segura incluso antes de que llegue. Así es como suceden los milagros, no por suplicar o negociar, sino por coincidencia vibratoria, por rendición encarnada, por el ritmo tranquilo y regulado de alguien que ya no necesita convencer al universo, porque ella ya lo sabe quién es, lo que sostiene, para qué está lista. Así que si sientes que te has estado esforzando demasiado, es porque lo has hecho, y está bien. Es seguro detenerse, soltar el esfuerzo, convertirte en la invitación en lugar de la iniciadora, el imán en lugar de la gestora, la encarnación en lugar de la ejecutora. Porque el campo no responde a lo duro que trabajas, responde a lo clara que eres. Hay un zumbido bajo la superficie de todas las cosas, una frecuencia sutil, como la respiración silenciosa de la realidad misma. No puedes oírla con los oídos, pero la sientes, en esos momentos en que el tiempo se desacelera, cuando una coincidencia es demasiado perfecta para ser aleatoria, cuando alguien te escribe justo cuando piensas en esa persona. Ese zumbido es la coherencia, el campo respondiendo, la señal regresando a casa, y cuanto más te sintonizas con eso, menos esfuerzo necesitas, porque ahora no estás empujando el río, estás fluyendo con él, no estás ordenando al universo, estás bailando con él. Has recordado lo que todos olvidamos. La realidad no es fija, es fluida, sensible, moldeada no por tu fuerza, sino por tu frecuencia. Pero aquí es donde tropezamos. Pensamos que estar alineados significa sentirnos bien todo el tiempo, que debemos volvernos robóticas en nuestra positividad, impecables en nuestro estado emocional. Pero eso no es coherencia, eso es supresión. La verdadera coherencia incluye tu humanidad. Da la bienvenida a tu rango completo. Dice, puedes sentir dolor y aún así ser magnética. Puedes tener dudas y aún así colapsar líneas de tiempo. Puedes estar desordenada y aún así ser milagrosa. Porque la encarnación no se trata de perfección, se trata de permiso. Cuanto más te permites sentir por completo, más se regula tu sistema. Y un sistema regulado es un sistema receptivo. Uno que no confunde la incomodidad con el peligro. Uno que no se apaga solo porque la vida aún no ha mostrado pruebas. Uno que puede sostener la frecuencia de sé que viene,
incluso cuando la evidencia dice lo contrario. Y ese sostener, eso es maestría. No forzar una frecuencia, sino volverse estable en ella. No aferrarse a un pensamiento, sino dejar que tu cuerpo se convierta en la transmisión. Dejar que tu postura diga lo que tu boca ya no necesita. Dejar que tu presencia se vuelva el portal. Es ahí cuando la vida se dobla. Porque ahora no solo estás pensando una nueva realidad, la estás viviendo, respirándola, encarnando la línea de tiempo que ya existe. Así es como colapsan las líneas de tiempo. No con fuegos artificiales, sino con familiaridad. La versión de ti que ya lo tiene. No se asombra cuando llega. Está regulada, serena, agradecida, sí, pero no sorprendida, porque su frecuencia ya lo sabía. Su cuerpo ya vivía en esa versión de la realidad antes de que apareciera. Entonces, si quieres convertirte en ella, no necesitas forzar nada. Solo necesitas crear seguridad emocional en el ahora, para que tu cuerpo deje de aferrarse a la vieja línea de tiempo, para que tu respiración se convierta en un voto por la nueva, para que ya no reacciones a la ausencia, porque ya has anclado la presencia. Este es el verdadero secreto. El campo no se mueve cuando esperas con más fuerza, se mueve cuando te sientes más segura, porque la seguridad es señal, la seguridad es coherencia, la seguridad es la frecuencia de recibir. Y tú puedes elegir esa seguridad, aquí mismo, ahora, no más tarde, cuando llegue el dinero o aparezca el amor, sino ahora, en la respiración, en el cuerpo, en la forma en que decides que la espera se ha terminado, que el esfuerzo se ha terminado, que el convertirte ya ha comenzado. Hay un cambio sagrado que ocurre cuando dejas de pedirle al universo que te note y empiezas a notarte tú, cuando dejas de suplicar a la vida por señales y en su lugar te conviertes en la señal, cuando dejas de alcanzar y comienzas a irradiar, porque la energía nunca miente y el universo siempre responde a la señal más honesta. Esa señal no es ruidosa, no suplica, no empuja ni prueba. Es silenciosa pero segura, relajada pero anclada. Es la energía de alguien que ya no negocia con la duda, alguien que ya no confunde el esfuerzo con el poder, alguien que ya no espera que el mundo confirme lo que ya sabe en los huesos. Esta es la verdad que nunca te enseñaron. No atraes lo que deseas, atraes lo que estás dispuesta a encarnar. No recibes desde el esfuerzo, recibes desde el recuerdo. Desde dejar que tu estado interno se convierta en la frecuencia de la vida que ya has reclamado. Y reclamar no sucede en tu mente, sucede en tu cuerpo, en tu respiración, en tu ritmo cotidiano, en la forma en que te cepillas el cabello, cocinas tu comida, abres tus correos, no desde la carencia, sino desde la plenitud, desde el ya tener, desde el ya ser. Porque ser no es pasivo, es magnético. Y las personas más magnéticas no son las que intentan ser vistas, son las que se han visto a sí mismas tan profundamente que el mundo no tiene otra opción que devolvérselo. Así que si has estado esperando que la vida te dé permiso, detente. Si has estado tratando de ganarte lo que ya está destinado para ti, respira. Si has estado forzando tu camino hacia la alineación, ablanda. No con apatía, con conciencia, no con pereza, con precisión, el tipo de precisión que surge de la presencia, de elegir, momento a momento, alinearte con la versión de ti que ya vive la línea de tiempo que deseas, no imaginándola algún día, sino convirtiéndote en ella ahora, encarnándola ahora, caminándola, vistiéndola, anclándola tan profundamente que se vuelve más real que tu duda jamás fue. Ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando la gente dice, pasó tan rápido, pero no pasó rápido. Pasó en el momento en que dejaste de resistir tu propia preparación, en el momento en que soltaste la máscara, en el momento en que confiaste en la línea de tiempo que vive dentro de tu coherencia, no en tu calendario. No tienes que ser perfecta para ser magnética. No tienes que tenerlo todo resuelto para estar alineada. Solo tienes que ser real, contigo misma, con el campo, con la verdad que tu energía lleva con más fuerza que tus palabras jamás podrían. Y cuando tu energía está limpia, no desesperada, no caótica, solo clara, lo cuántico escucha, lo cuántico se mueve. No porque lo hayas exigido, sino porque te has convertido en ello. Así que deja que esta sea tu nueva práctica.
No forzar a la realidad a alcanzarte, sino vivir como si ya lo hubiera hecho. No perseguir el sueño, sino elegir la frecuencia, una y otra vez, hasta que esa elección se vuelva tu firma, hasta que tu señal se vuelva innegable, hasta que ser ya no sea una estrategia, sino tu estado. Hay una suavidad que llega cuando finalmente dejas de esforzarte, una certeza silenciosa que reemplaza el esfuerzo interminable. Y en esa suavidad, esa sagrada rendición, comienzas a sentir el ritmo de una realidad diferente vibrando en tu pecho, una que siempre estuvo ahí, solo esperando a que la igualaras. Te das cuenta de que las puertas nunca estuvieron cerradas, solo lo estaba tu sistema nervioso, que la línea de tiempo no estaba lejos, solo tu energía estaba dispersa, que la vida que has estado persiguiendo simplemente te estaba pidiendo que desaceleraras lo suficiente para alcanzarla. Y entonces lo haces, pausas, respiras, dejas de discutir con el ahora, dejas de tratar al futuro como un premio que ganar, y comienzas a tratar al presente como un portal que habitar. Dejas de intentar escapar del momento y comienzas a infundirlo con la vibración de la vida que ya has reclamado. Así es como te conviertes en una transmisión viviente. Así es como colapsas líneas de tiempo, no con esfuerzo, sino con esencia. No haciendo que suceda, sino haciéndolo real dentro de ti. Y cuanto más real se vuelve en tu interior, más inevitable se vuelve por fuera. Porque el campo no espera tu perfección, responde a tu alineación. Y la alineación no es un destino, es un recuerdo, un regreso, una elección de volver a ti misma una y otra vez. Especialmente cuando tu mente intenta arrastrarte de nuevo al miedo, al esfuerzo, a la demostración. En su lugar, eliges suavizar, anclar, confiar, dejar que tu cuerpo se convierta en la transmisión de una realidad ya elegida, ya recibida, ya viva dentro de la frecuencia de tu ser. Este es el código cuántico. Lo que encarnas, lo energizas. Lo que energizas, lo emites. Lo que emites, lo atraes. Así que la pregunta nunca es, ¿cómo obtengo lo que quiero? La pregunta es, ¿quién estoy siendo con cada respiración, cada paso, cada momento en que me despierto y elijo afinarme como un instrumento? No para el rendimiento, sino para la resonancia. No estás aquí para hacerlo todo perfecto. Estás aquí para recordar tu poder, para regresar a la frecuencia de la suficiencia, de la claridad, del mando silencioso. Y desde ahí, desde esa coherencia, el campo se organiza a tu alrededor. La realidad se reconfigura para adaptarse a tu vibración. La vida te encuentra donde estás, no donde desearías estar. Así que deja de intentar. Comienza a hacer. Deja que la vieja frecuencia se disuelva. Deja que el esfuerzo se desvanezca. Permite que tu sistema se asiente en la verdad de que nunca se suponía que debía ser difícil. Solo debía ser real. Porque no manifiestas controlando la realidad. Manifiestas convirtiéndote en una señal tan clara que la realidad no tiene otra opción que responder. No con resistencia, sino con reconocimiento. Bienvenida a casa, a tu frecuencia. Es seguro estar aquí. Es seguro ser vista. Es seguro recibir.